En el comienzo fue una golosina y la hizo Arcor. Muy pronto fueron toneladas y llegaron los alimentos, los envases, las plantas en el país y en Latinoamérica, las exportaciones a más de 50 países. Hoy, Arcor, una empresa totalmente argentina, se autoabastece de materias primas y aplica la mejor tecnología para lograr la mejor calidad al mejor precio. De una golosina, Arcor hizo un mundo y usted lo descubrió. Arcor tiene el agrado de presentar un nuevo capítulo del ciclo Se ama lo que se conoce. La curiosidad y el afán por conocer las cosas que ocurren es una característica propia de la naturaleza humana. En todas las épocas, en cada lugar del planeta donde hubo una sociedad con algún grado de organización, existieron lo que puede definirse como los antepasados del periodismo. En 1445, en Maguncia, Johannes Gutenberg inventa la impresión de libros con tipos móviles. Del tradicional manuscrito se pasa a un procedimiento que permite reproducir fácilmente miles de copias. El cambio era trascendente. Comenzaba la era de divulgación masiva de conocimientos e información. Hojas impresas, gacetas, libelos, fueron modalidades en forma y contenido de los periódicos que hoy conocemos. A pesar de su expansión a fines del siglo XVIII, los periódicos eran despreciados, particularmente por pensadores notables como Diderot, que en la enciclopedia escribiría: todos estos papeles son el pasto de los ignorantes. Para Voltaire, las gacetas no eran más que la narración de bagatelas. Pero Napoleón no pensaba igual. En 1808, Metternich, su enemigo, escribía: las gacetas son para Napoleón como un ejército de 300.000 hombres que no vigilarían mejor el interior ni atemorizarían menos el exterior que media docena de plumas a su servicio. Los intentos del poder público por manipular la prensa ya habían comenzado y nunca se detendrían. 22 de mayo de 1810, primer gobierno patrio. La Junta Revolucionaria decide e implementa a través de Mariano Moreno la creación de la Gaceta de Buenos Aires, según decreto del 2 de junio de 1810. En el Museo del Cabildo se encuentra una antigua imprenta con la que se habrían impreso los ejemplares del primer periódico de la Argentina emancipada. Desde aquellos años hasta ahora, la humanidad sería testigo y protagonista de cambios tan profundos como jamás habían ocurrido en toda la historia del hombre. La era de las comunicaciones tiene a la imagen como protagonista principal. Además del cine y la televisión, la tecnología moderna ha creado imágenes holográficas tridimensionales, reproducción de figuras en el espacio mediante rayos láser, sistemas de realidad virtual y sin duda que las innovaciones no se detendrán. Los paisajes cotidianos del hombre cambian casi inadvertidamente.
se discute acerca del impacto que estos inventos producen en las nuevas generaciones. En este contexto, el diario debió adecuarse a las nuevas circunstancias, pero sin alterar su propia naturaleza. Registro de lo cotidiano, hechos que no perdurarán en la memoria de la gente y acontecimientos que marcan para siempre la vida de un país. Las noticias de cada día son también textos de historia para las generaciones futuras. El diario La Nación de Buenos Aires, fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870, tan comprometido con la historia argentina por su trayectoria como por la vida de su fundador. Hoy vamos a conocer uno de los periódicos de mayor prestigio de América. Hoy vamos a conocer una industria que todos los días debe elaborar un producto cuyo contenido es único e irrepetible, tan distinto al del día anterior como a cada uno de los que imprima durante toda su existencia. Así se hace un diario. En esta casa de la calle San Martín, en el corazón del actual microcentro porteño, nació La Nación en enero de 1870. El inmueble le había sido obsequiado a Mitre por sus amigos. Para realizar el nuevo diario, fue comprada la imprenta de La Nación Argentina, periódico en el que Bartolomé Mitre era redactor principal. En carta enviada a su amigo Wenceslao Paunero, fechada el 15 de noviembre de 1869, el fundador de La Nación comentaba: entre 10 amigos he levantado el capital necesario, que son 800.000 pesos. Si el diario marcha como lo espero, no será difícil que el negocio dé 50 o 60.000 pesos mensuales. En una segunda carta, fechada el 28 de diciembre de 1869, le confiaba a su amigo: haré un remate de mis muebles y parte de mis libros, algunos cuadros y curiosidades. Con esto, pagaré mis acciones en la empresa y quedaré a flote. En la vieja casa de la calle San Martín aún se conserva la máquina para sacar pruebas utilizada en los comienzos del diario. El martes 4 de enero de 1870 aparece el primer ejemplar de La Nación, con una tirada de 1.600 diarios. En la primer columna, Mitre define a su creación con la expresión que el diario reproduce hasta hoy en cada una de sus ediciones: La Nación será una tribuna de doctrina. Sin duda, La Nación es ya una institución en el país y diría que es un punto de referencia tan importante que diría que gracias a su independencia, a su autonomía y al ejercicio de la libertad de expresión, se ha convertido en el punto de referencia que tienen los argentinos hoy en este momento de su historia. Todos los ejemplares publicados desde 1870 son coleccionados y protegidos convenientemente. Cada uno de los episodios trascendentes ocurridos durante más de 120 años en el país y el mundo están registrados en las páginas del periódico. Además de incorporarse a la colección, los ejemplares de cada día son microfilmados en forma completa en laboratorios propios de la editorial. También existe un archivo donde se guardan recortes de La Nación y de otras publicaciones agrupados por personas, acontecimientos y países. A partir de septiembre de 1993, este sistema fue reemplazado por una base de datos computarizado, donde cada noticia publicada es registrada según el tema, sección, autor y fecha. Los archivos de La Nación son fuentes de consulta permanente de investigadores, historiadores y público en general. La historia del siglo XX está registrada en las páginas del diario.
La sala de redacción es la fragua del diario. Desde temprano comienzan a llegar las noticias a través de distintos medios. Reporteros y cronistas que cubren en la calle los sucesos destacados. Agencias de noticias que a través de teletipos proporcionan información de lo que ocurre en el país y el mundo. Instituciones claves desde donde se rigen los destinos del país son monitoreadas en forma permanente por los periodistas del diario. Poco antes del mediodía se realiza la reunión de pre-blanco. Los integrantes de cada sección exponen el material informativo que poseen hasta ese momento. El contenido del diario del día siguiente empieza a esbozarse. Para conocimiento de ustedes, esta policía, Balsa desmintió, dijo que fue totalmente falso lo que dijo en el diario sobre Suscor, que es el chofer de él. Lo dijo Balsa, no digo que sea cierto, lo que dijo él. Transmitió la sección. Mientras se elabora el contenido del próximo periódico en el edificio de la calle Bouchard, a 150 kilómetros de allí, se produce el papel, donde se imprimirá toda la información. Papel Prensa Sociedad Anónima, empresa en la que La Nación tiene una importante participación societaria, se encuentra a orillas del Paraná, en San Pedro, provincia de Buenos Aires. El papel para diario se produce a partir de la madera de sauces y álamos, que se extraen principalmente del delta del Paraná. Para no alterar los ecosistemas de las zonas de explotación, se llevan a cabo planes intensivos de implantación que mantienen constante la población de las variedades utilizadas. La madera es trasladada en barcazas hasta el puerto de Papel Prensa. En San Pedro se construye una planta de destintado, proceso que permitirá el reciclaje de los diarios mediante la absorción de la tinta que tienen impresa. Los chips o astillas de madera son transportados a un digestor, donde se le adicionan sustancias químicas. La masa resultante pasa luego a refinadores, depuradores y espesadores hasta convertir la madera en pasta que abastece a la máquina de papel. Este es un equipo de enormes dimensiones. Su altura equivale a un edificio de 2 pisos y tiene 100 metros de largo. La pasta resultante es depositada en la mesa de formación, que tiene un ancho de 7 metros 70 centímetros. En el final de la línea de producción, el papel es bobinado en una acción que no se interrumpe nunca. La producción de papel prensa es de 330 toneladas por día. ¿Es posible medir el grado de libertad de expresión de un país y la independencia de un diario según el contenido de sus editoriales? Allí se expresa la opinión del medio acerca de temas sobre los que considera importante fijar posición. Desde siempre, las páginas editoriales de La Nación han sido una referencia para el ciudadano argentino, sea o no lector del matutino. Con mucha frecuencia las opiniones del diario son recogidas por otros medios por la seriedad que se les reconoce y el prestigio que poseen. En todas las épocas, en todos los países, en las páginas editoriales se libraron batallas memorables, algunas heroicas, contra los abusos del poder, siempre receloso de la opinión independiente. Un concepto básico en los medios gráficos es que la publicidad forma parte de la información que proporciona el diario. Si consideramos que casi la mitad de los espacios de un periódico es ocupada por avisos, podemos advertir la importancia que tienen en el conjunto de la publicación. Similar a las noticias, los avisos tienen valor histórico. Recorrer páginas de ejemplares antiguos de La Nación es igual que viajar en el tiempo.
El ritmo en la redacción de La Nación se hace cada vez más intenso. A las 14 horas se realiza la reunión de Blanco. Los jefes de cada sección informan sobre los temas que van a publicar y las columnas que necesitan para desarrollar sus noticias. Vamos a hacer algo sobre Barras Bravas y el hincha de Tigre para deportes. Vamos a seguir con el tema del secuestro del empresario Viadrogué, algo de Armentano y un par de suicidios. 2 mujeres se suicidaron hoy aquí en la capital federal. 6 columnas. Sí, pero una cosa, ¿qué respuestas hay por eso? Es raro eso. Sí, me decía Solán, él no, está... no hay una aplicación consistente. No. ¿Sabes qué pasa? No está claro, hermano, explicar el mecanismo de comunicación. Porque un avión que viene hacia Buenos Aires, está pasando por Bahía Blanca, cerca de Bahía Blanca, o le queda más cerca de Bahía Blanca, no entra en Buenos Aires porque la telefónica de España no tiene condiciones sus redes, que son una de las alternativas. Eso no está claro. Puede ser no eso, está no claro. puede, eso la verdad que no... En realidad sí, de algún modo está dicho, pero creo que no está claro. Por eso pedí con el comandante de regiones, a ver si me tiene este hombre, algo tendría que salir, que yo creo que se puede llegar a llevar a poner una info, va a ser mucho más claro esto, porque eso, hay enlaces duplicados. No, hay enlaces duplicados. Un sofisticado sistema conectado con agencias internacionales permite a La Nación recibir fotografías de todo el mundo. El material fotográfico propio o el de las agencias es procesado en computadoras que le dan las medidas requeridas por diagramación y son enviadas directamente por red a fotocomposición. La dura puja competitiva con otros medios es un estímulo permanente para la capacidad innovadora de los hombres y mujeres de la nación. Sus esfuerzos se multiplican para abordar los principales campos del conocimiento y actividades de carácter práctico a través de suplementos que satisfacen los múltiples requerimientos del lector. El World Media es un suplemento a todo color que publican simultáneamente diarios de 30 países, entre ellos La Nación, que los imprime en sus propias rotativas. Desde hace muchos años nos preguntamos entonces qué hacer para competir, para subsistir y para prosperar frente a la televisión y frente a la radio sustancialmente. Y también competimos con la computadora. En primer lugar, lo que ha correspondido hacer es una reflexión muy hacia adentro y preguntarnos si el diario que hacíamos es el diario que se compadece con estas nuevas exigencias. Lo primero que sabemos, y por lo tanto a ello le debemos dar respuesta y se la hemos dado, es que el lector tiene cada vez menos tiempo. Por lo tanto, el valor de la claridad y de la concisión es más fuerte que nunca. Escribir con un mayor sentido de la brevedad y teniendo siempre presente que no hacemos literatura, lo que hacemos es periodismo. Entonces, claridad, que por otra parte, como decía Montaigne, es la cortesía del filósofo. Concisión, vigor, por cierto, y atracción en la prosa. Pero hay algo más. El diario más y más tiene valor por lo que significa como un objeto estéticamente valorable, de tal manera que su diseño pasa a tener, siempre la tuvo, si cabe mayor relevancia que nunca. Y hay un nuevo género periodístico que se ha ido abriendo paso en los últimos años, que es el de la infografía, que como la palabra lo dice, se trata de la información gráfica. El texto que aunado con una sucesión de fotografías, o de mapas, o de gráficos, o de cuadros estadísticos, permite al lector muy rápidamente, con un solo golpe de vista, ubicarse en materia y saber de qué se trata. A las 18 horas se realiza la reunión de tapa.
dirigida por el secretario general de redacción de La Nación, doctor Claudio Escribano, tiene el propósito de determinar los titulares y su distribución en la primera página del diario. Es una tarea de gran importancia. La tapa del periódico debe resultar atractiva y al mismo tiempo mantener la fidelidad del estilo que caracteriza a La Nación. La diagramación de todo el diario y de la tapa en particular requiere una fina sensibilidad y mucha experiencia de aquellos que participan en su realización. ¿Fotos? El primer paso es decidir las noticias que por su importancia merecen la primera página. A mi juicio lo más importante que tenemos es que Menem le pidió a los jefes militares que elaboren un proyecto alternativo al sistema de servicio militar obligatorio. No lo dijo Menem oficialmente, lo tenemos nosotros de fuentes militares. O sea, es material propio. Y la segunda cosa es algo curioso, que Carlos Figueroa decidió atender consultas personalmente, estableció un horario de 7:30 a 8:30 de la mañana, con un teléfono que se va a anunciar, en el cual cualquier persona va a poder llamar para poder consultar dudas y él en persona va a responder. ¿Y Substor? ¿Qué vamos a decir respecto a la desmentida? El comandante nos desmiente, pero nosotros estamos seguros de que es cierto. Bueno, que fuente Por supuesto que vamos a... Sí, es cierto que vamos a publicar el comunicado del general Balsa, pero no nos vamos a... Por eso vamos a nosotros decir no que vamos a nuestra votar fuente nos merece confianza. Bueno, abrimos con el El servicio militar. militar es bueno, ¿eh? El servicio militar es bueno. Servicio militar. El diagramador empieza a bocetar la distribución de las noticias que serán tapa de la edición. Sabemos hacia dónde está orientada la investigación. La investigación está orientada hacia lo que denunció el presidente ya hace varios días, hacia que esta gente serían los autores materiales del atentado en la Embajada de Israel. Si damos lo del Valle de la Luna, quizá habría que dar un mapa del lugar. Que quedan muy lindos los mapas en la ventana. Yo digo, ¿y si damos los árboles acá y damos el seleccionado acá? Nos permite hacer la info. A ver cómo es la info de... ¿Cómo es? Sí, es linda, ¿eh? Claro, porque muestra la diferencia que hay entre los dos principales, me parece que es importante. En poco tiempo, la tapa del diario, su distribución y contenido queda conformada. Los redactores escriben sus notas en las terminales de computadoras que las envían directamente al centro de cómputos. En estos momentos, la actividad en el diario empieza a adquirir su máxima intensidad. El centro de cómputos recibe por red las notas que los periodistas escriben en sus terminales. Los textos son diagramados automáticamente por el centro según requerimiento del redactor, a través de un código que envía con las mismas notas. Los textos procesados son revelados en papel fotográfico por la fotocomponedora. Desde las terminales de los periodistas, las noticias llegan a la sección Armado con la distribución y extensión indicada por el redactor. El armado de páginas o plantillas se realiza sobre la base de un diagrama que envían los departamentos de redacción y avisos, en el que se le indica al armador los espacios asignados para cada elemento.
De las plantillas se entregan los negativos que se introducen en un equipo que copia el film en planchas de aluminio. Todos los esfuerzos confluyen para producir el diario que en pocas horas estará en manos del lector. Las planchas de aluminio se colocan en los tambores y se posiciona el papel en la rotativa. Pronto empezará la última etapa de una tarea de cientos de personas que se repite todos los días desde hace más de 120 años. Cuando empiezan a girar las rotativas para imprimir las últimas secciones, ya están los vehículos esperando para distribuir La Nación a todo el país. El movimiento ya no se detendrá hasta que los periódicos lleguen a sus puntos de ventas. De las rotativas, los diarios pasan a expedición. Un afinado sistema de distribución coloca el diario en los kioscos de las principales ciudades antes de las 6 de la mañana. En las 2 primeras horas del día, el periódico ya está en casi todos los lugares de venta de Capital Federal. La permanente incorporación de tecnología en todas sus etapas de elaboración es una condición necesaria para que el diario posea el nivel competitivo que exige la época. Pero es el estilo del mensaje y el criterio de su opinión el que le otorga el carácter inconfundible que el público le reconoce. Desde sus orígenes, La Nación se nutrió con la inteligencia mejor de las generaciones que se sucedieron. Allí se explica su esencia. Así se explica uno de los diarios más prestigiosos de América. Fue una presentación exclusiva de Arcor, correspondiente al ciclo Se ama lo que se conoce.